por una aparente mejora en indicadores económicos en medio de un contexto global bastante complejo, una guerra mundial que afecta a todos en el mundo. Durante el primer trimestre del año, el país ha mostrado señales de recuperación en el ámbito comercial y también de ventas, alcanzando un crecimiento cercano al 3% por encima del promedio regional que ronda el 2.1, según lo dijo el presidente ayer en una entrevista. El día de hoy me acompaña Estefanía Luzuriaga, ella es politóloga también, bueno, analista política, porque vamos a hablar justamente sobre el panorama político del Ecuador, el tema, el crecimiento económico versus cuál es la real percepción ciudadana, qué tan cercano se siente ese crecimiento económico en el pueblo, en el ama de casa, en la persona que tiene su tienda, el riesgo país. Hemos pasado de un riesgo país desde 2.000 puntos hasta ahora 430 puntos, según vi la última medición, pero las personas dicen, ok, ¿cuál es la mejora de ese riesgo país? ¿Cuál en esa confianza internacional? Que lo vamos a conversar también el día de hoy. También la narrativa del gobierno, ¿no? El gobierno habla de orden, habla de mejora en cuanto a seguridad, en cuanto al tema del futuro del país. Y bueno, esos son un poco las aristas que vamos a tratar el día de hoy con, bienvenida mi querida Estefanía Luzuriaga. Muchísimas gracias por la Un ratito, invitación. te van a prender el micrófono, ahora sí. Muchísimas gracias, Katia, por la invitación. Feliz de acompañarte esta mañana. Hablemos primero del crecimiento económico, algo que el país, algo que el gobierno centra mucho, su narrativa es muy fuerte respecto a eso, ¿no? Un crecimiento del 3%, lo dijo ayer el presidente en una entrevista, que es bastante bueno, ha mejorado las cifras económicas y versus lo que pasa a nivel de la región. O sea, tenemos un crecimiento más alto. Pero ¿cómo esto se siente en la vida cotidiana entonces del ecuatoriano? Sí, definitivamente yo creo que uno de los grandes activos de la gestión de este gobierno ha sido preservar la estabilidad macroeconómica en un contexto que, como bien mencionabas, es complejo. No solamente en la región, es decir, no solamente en Latinoamérica, sino también a este gobierno le ha tocado un contexto complejo global, es decir, lo que está pasando en Oriente Medio, lo que está pasando con Estados Unidos y la relación con otras potencias afecta a muchos de los países de la región, y Ecuador ha logrado cosas importantes que yo creo que la ciudadanía sí entiende. La primera es el fantasma de que se acabe la dolarización ha desaparecido, hay confianza. Claro, era muy Era fuerte. muy fuerte, ese fantasma ha desaparecido, hay confianza, la gente está segura de que va a mantener una moneda que le da estabilidad, que le permite inversión extranjera, que le permite a las familias de a pie, a la persona que tiene un emprendimiento, a la persona que tiene algún formato de autoempleo, saber que lo que gana hoy es en dólares y lo que va a ganar en 5 años va a seguir siendo en dólares. Y eso tiene un efecto importante en la economía que se llama controlar la inflación. Es decir, mientras países se devalúan sus monedas o se aprecian, podemos hablar por ejemplo del caso de Colombia, que a pesar del manejo económico de Petro, que ha sido cuestionado ampliamente, la moneda se ha apreciado. Y eso puede sonar como algo positivo a breves rasgos, pero cuando hacemos una lectura profunda también cambia la inversión que hay en el país, porque si tú haces una proyección de inversión con un peso en una relación 3.8 a 1 con el dólar y eso cambia drásticamente de un momento a otro, empiezan a generarse estas economías ocultas dolarizadas, lo que tiene Venezuela, por ejemplo. Entonces, sostener el dólar ha sido otro gran logro y yo creo que eso a la gente le da muchísima seguridad y le da la confianza de que vamos a poder sostener nuestra economía como la hemos venido viviendo. Y finalmente la inversión. Es innegable que el país ha venido trabajando fuertemente en mantener lazos con empresa privada, extranjera, con organismos de cooperación internacional que han permitido ir poco a poco trayendo ingresos al país. Eso no se logra de la noche a la mañana, Katia, es un trabajo de largo aliento. Correcto. ¿Y qué tan sostenible es este crecimiento dado el contexto internacional en el que estamos transitando? Bueno, yo creo que la posición que ha tomado Ecuador, la posición que ha tomado el presidente Daniel Noboa ha sido la que nos ha llevado a este escenario de estabilidad, porque se ha aliado, se ha convertido en un socio estratégico en la región para Estados Unidos y ha mantenido y ha fortalecido lazos con
otros países emergentes, es decir, ha consolidado una relación con el socio, digamos, natural, que sería Estados Unidos, y ha sostenido y ha abierto puertas con Israel, ha abierto puertas con los Estados Árabes Unidos, ha sostenido sus relaciones con la Unión Europea. Entonces, no es, a veces escuchas, no, es que son el patio trasero de Estados Unidos y empiezan la oposición a generar estas narrativas que buscan confundir. Realmente lo que se ha hecho es fortalecer la presencia internacional de Ecuador con Estados Unidos, pero con muchos otros actores. Recordemos que estuvo en Brasil y abrieron puertas en Brasil, estuvo en Argentina, es decir, estuvo en Chile con Boric. No tiene que ver con una afinidad ideológica, tiene que ver con una mirada de crecimiento económico y desarrollo país. Muchas gentes, y más que todo la oposición, dice, bueno, tanto viaje, ¿de qué le sirve al ecuatoriano común, el que está trabajando desde sus casas, desde sus tiendas, desde cualquier lado, los viajes, estos viajes que se hacen? Porque de pronto hay personas que no entienden cómo nos puede afectar de manera positiva o negativa también. Bueno, al final, cuando escuchábamos este tipo de comentarios que definitivamente surgen en diferentes espacios, la crítica tiene que ver con cómo se materializa esa gestión. Es decir, evidentemente se puede llevar a la ciudadanía a creer que porque se está de viaje no se está trabajando en el país, cuando lo que está ocurriendo es que se está invirtiendo en el país. Una inversión tiene un tiempo en el que se mide el resultado. Yo no hago A para recibir B mañana, yo hago A para que en 6 meses, en un año, consolide B, C, D, E. ¿Sí me explico? Es decir, Claro que sí. entender este ejercicio como una inversión en el país, como una inversión justamente en el posicionamiento de la región, como una inversión en la consolidación de alianzas estratégicas, como una mirada a largo plazo, es fundamental al momento de analizar lo que ha venido realizando la Cancillería y el presidente de la República en este sentido. Y es un trabajo bastante arduo que no se hacía hace muchos años. La percepción internacional de nuestro país no era buena, era muy inestable. ¿Se está dando entonces una estabilidad a nivel internacional? Yo creo que sí, yo creo que se está proyectando una estabilidad a nivel internacional y sobre todo está intentándose generar una narrativa distinta a la que ciertos grupos quieren exportar, que es la narrativa de que Ecuador es un polo de inseguridad, de GDOs y de narcotráfico, y lo que está haciendo el gobierno es, digamos, hacer una campaña para mostrar que Ecuador es diversidad, que Ecuador es naturaleza, que Ecuador es desarrollo económico, que Ecuador es gente trabajadora y es un espacio donde puede ser interesante invertir, que tiene una ubicación estratégica, que tiene un gobierno estable y que viene trabajando de manera sostenida, como decíamos, por mantener los indicadores macroeconómicos. Y que tiene una seguridad también jurídica, que también Así mucho se es. habla de eso. Y esto va sujeto al riesgo país, ¿no? Veíamos hace muchos años un riesgo país de 2000 y tantos puntos, bastante alto, y actualmente está en 436 puntos. Muchas personas, se habla mucho del riesgo país y las personas se preguntan, ¿de qué sirve eso al ecuatoriano, al que no es empresario, al que de pronto está buscando un trabajo? ¿Cómo se traduce ese riesgo país, esa baja del riesgo país a esta población? Bueno, realmente se traduce en oportunidades. Yo sé que parece algo lejano y evidentemente, repito, el gobierno ha trabajado y va a seguir trabajando, me imagino, en conectar, en materializar estos indicadores macroeconómicos con la vida diaria del ciudadano a pie. Eso definitivamente, y es comprensible para todos los que vivimos en Ecuador, que el contexto del país, la situación es tal que todos buscamos un cambio y buscamos ver esos resultados de manera inmediata, pero al final del día, el hecho que se generen nuevas fuentes de empleo, el hecho de que se sostengan plazas de trabajo, es decir, no ver un decrecimiento económico, es parte justamente del efecto de esos indicadores. Cuando las industrias, cuando las transnacionales, cuando las grandes corporaciones globales piensan dónde invertir, uno de los primeras cosas que se chequea tiene que ver con el riesgo país, es decir, saber si el país donde voy a hacer la inversión realmente me ofrece unas garantías. Y por otro lado, y esto ya tiene que ver incluso más con el mercado financiero, el riesgo país afecta la valoración que tienen los bonos de Ecuador. Y eso quiere decir que las personas que invierten en el país, que pueden ser ciudadanos de a pie, que puede ser industria nacional, que pueden ser inclusive actores internacionales, reciben
un respaldo de esa inversión, una garantía, es decir, qué tan probable es que Ecuador cumpla sus obligaciones, qué tan probable es que Ecuador sostenga sus, digamos, sus marcos jurídicos, qué tan probable es que el país tenga estabilidad. Así es, muy importante entonces, más que todo, comentarlo, ¿no? En qué se Ujú. traduce para el ecuatoriano, importantísimo que ahora estamos en 436 puntos del riesgo país, que como lo comentabas, Estefanía, eso se traduce a empleo, a inversión extranjera y esto pues poco a poco nos va a ayudar a que el país pues haya más trabajo. Veníamos de momentos muy difíciles en Ecuador, mucha inestabilidad, se siente un país bastante estable también ahora, pero podemos hablar entonces de una recuperación estructural del país. Yo creo que se han dado pasos importantes en ese sentido, decir que hemos logrado recuperarnos y que el país está, digamos, ya en un estado renovado al 100% es difícil, pero yo sí creo que hemos dado pasos importantes. Dentro de esos pasos, por ejemplo, todo lo que se ha venido trabajando en temas de seguridad creo que es notorio, es decir, la ciudadanía se da cuenta de que hay un trabajo de fondo, que hay y que ese trabajo tiene una planificación atrás, es decir, que no son acciones aisladas, completamente desestructuradas, sino que corresponden a unos objetivos país, ¿no? Y yo creo que eso es un logro importante. Seguir luchando contra los GD2 va a ser una realidad en nuestro país por muchos años, seguramente inclusive no solamente este periodo, sino durante otros periodos de gobierno, porque lo que se dejó, el campo fértil que se dejó para que estos grupos encontraran Okay. las condiciones necesarias para invertir, ya que veníamos hablando de invertir, para invertir en el desarrollo de sus narcoindustrias. Acá toma tiempo de revertir, pero yo creo que se han tomado medidas importantes, creo que se ha avisado a la ciudadanía, creo que dar cuenta, por ejemplo, de ya traslados de mujeres a la nueva cárcel de máxima seguridad es una muestra clara de que se está tratando de reorganizar el sistema carcelario del país y que no solamente es una cárcel, ¿no? Todo lo que hemos escuchado que solo están haciendo una cárcel, no solamente hacer una cárcel, es hacer una cárcel para poder hacer una reestructuración del sistema y una renovación de las cárceles que ya tenemos. Entonces, creo que es interesante, digamos, ver cómo ha avanzado el país. Veíamos, por ejemplo, también que se está haciendo una inversión importante en educación. Ahora que empieza la costa, un año electivo nuevo, se han abierto importantes, no solamente por los cargos, sino por la cantidad de las vacantes para el sector educativo. Se está tratando de responder a la demanda, se está diversificando en temas de inversión en vivienda, es decir, hay resultados concretos de trabajo que hemos logrado recuperarnos y que el país está como todos quisiéramos, pues yo creo que a eso todavía le hace falta tiempo, le hace falta trabajo y le hace falta compromiso de todas las partes, es decir, no es solamente una cuestión del gobierno, somos todos, es la Así es. ciudadanía en general, es la oposición, una oposición crítica y de calidad. Yo siempre pienso eso, para un modelo democrático que realmente esté preocupado por sus ciudadanos y que trate de elevar la calidad de la democracia, es necesaria la oposición, pero una oposición de calidad que ayude a sumar y a transformar y no que sea simplemente una oposición que busca desinformar y deconstruir. Estamos conversando con Estefanía Luzuriaga, politóloga, sobre el panorama político de Ecuador, cómo ha ido cambiando en estos años, cómo también todo lo que se está comentando, el trabajo que se está haciendo. Algo que también se habla mucho, ¿no? El presidente dijo que él habla de no gobernar con delincuentes, tiene algo muy fuerte, su comunicación muy fuerte respecto a eso, porque sí veíamos lo que tú comentabas, que habían todos estos GDO infiltrados en casi todos los sectores, porque fueron muchos años de abandono en estos sectores. Entonces, ¿cómo es, a qué se refiere cuando el presidente dice, ¿no? O cuál sería esa narrativa? O a qué sectores está apelando cuando dice no vamos a gobernar con delincuentes. Yo creo que más que un sector en particular, creo que tiene que ver con una posición, con una política de Estado, es decir, que no es simplemente una idea o una narrativa, digamos, libre y simplemente con un fin demagógico. Creo que tiene que ver con una posición de una política de Estado, es decir, no hay espacio para negociar
con GDOs Y ha en sido ninguna de las contundente carteras del Estado. desde el inicio. Así es, y eso me recuerda mucho a los inicios de Álvaro Uribe, que más allá de que la gente esté 100% de acuerdo o no con él, fue un presidente icónico para Colombia y fue el presidente que logró devolverle al Estado el poder en territorio en Colombia. Y eso fue un punto de inflexión. Es decir, el momento en que el Estado colombiano recupera territorio, que las fuerzas del orden público recuperan, en el caso de Colombia, eran sobre todo sectores rurales, donde se desarrollaron los sembríos de coca y donde las poblaciones comunitarias fueron completamente desplazadas y en algunos casos forzadas a enfilarse a estos grupos narcotraficantes y narcoterroristas, en el caso de Colombia. Álvaro Uribe dice algo parecido, es decir, aquí ya no vamos a negociar, o sea, a mí no me importa si me revientan un centro comercial, porque reventaban estas bombas en Colombia, y dijo, no hay espacio a la negociación, yo no quiero un acuerdo de paz, yo quiero recuperar el país, ¿no? Y vimos todo lo que se logró y ahora los resultados de esta nueva estrategia de Petro, que es trabajar con las disidencias de la FARC y con las disidencias del NS. Y cómo va retrocediendo, ¿no? Todo el trabajo que se hace, y aquí veíamos que este pulpo del narcotráfico, de los GDO, involucrados en todas las áreas, en salud, en educación, en todos los sectores, y cómo pues el gobierno está trabajando justamente para eso, para poder tener la fuerza del Estado, como debe ser, ¿no? Estructurarse de una forma coherente, pero es un trabajo arduo que no se hace de la noche a la mañana, porque también ellos económicamente también son un núcleo muy fuerte, el narcotráfico. Son un grupo muy fuerte económicamente, son un grupo con conocimiento de territorio, es decir, tuvieron muchos años para hacerse un territorio, para ofrecerle al territorio cosas que el gobierno no lograba responder, es decir, ofrecerles una supuesta seguridad, ofrecerles supuestas formas si no de empleo, por lo menos de generación de ingresos, tener, digamos, poder político en esos territorios fragmentados. Entonces, claro, es un trabajo que toma muchísimo tiempo y es un trabajo que se tiene que ir desarrollando a medida que se va logrando aumentar la presencia del Estado, que puede ser por un lado con militares, con policías, o con servicios, que es una estrategia que también es muy interesante, hacer que el Estado empiece a ocupar espacios de servicios sociales para responder a esas necesidades de la ciudadanía. También dentro de la entrevista que fue el día de ayer, el presidente dijo que ganó, cambiando de tema, ¿no? Hablando de las elecciones seccionales que ya vienen, que están próximas, muy cercanas, en pocos meses, y ya vemos que a nivel político, pues todos están armando sus equipos. Hay, que yo imagino que en el transcurso de estas semanas o estos días ya se van a comunicar cada partido político cuáles son sus candidatos, ¿no? Se han movido fichas, se siguen moviendo, se hacen análisis. Y el presidente dijo en la entrevista del día de ayer que ganó en 19 de 24 provincias, que captó el voto joven, mayoritariamente el voto femenino, el voto del adulto mayor. ¿Qué nos dice sobre el mapa político actual este resultado de las últimas elecciones? Bueno, yo creo que claramente recoge por un lado la valoración, es decir, el voto respuesta a lo que fue el periodo transitorio, la aceptación de la ciudadanía en general y de estos grupos o de estas demografías en particular. Creo que también daba cuenta de una confianza, esa confianza que se construyó a partir de cumplir lo que se decía digamos, desde la campaña, pero también lo que se decía durante la gestión ya del gobierno transitorio. Y creo que también representaba una respuesta contundente de la ciudadanía a lo que recibimos después de tantos años de confiar en otros, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido fundamental para que Daniel obtuviese esos resultados. Y bueno, y ahora un reto interesante. Yo siempre digo que pensar una elección seccional es completamente distinto a pensar una elección nacional. ¿Por qué? Primero porque el voto nacional responde a unas demandas sociales homogenizadas, o sea, trabajo, empleo, seguridad, educación, pero cuando hablamos de gobiernos seccionales son demandas instantáneas, locales y que buscan resultados instantáneos, es decir, es esto que me molesta todos los días cuando salgo de mi casa, es el puente que no está, es el bache que paso 4 veces y que no lo veo, es que, no sé, no me dan un permiso de funcionamiento porque la burocracia me hace que me tome 2 meses. Es decir, son dolores muy, muy, muy cercanos al ciudadano. Y por otro lado, porque si bien es cierto, puede haber una narrativa nacional que
de alguna manera funciona como un paraguas de la elección seccional, los temas de cada elección son diferentes. Entonces, eso necesita un trabajo completamente diferente desde la estrategia de campaña y por otro lado también los liderazgos. Si bien es cierto, es importante una figura que tenga un reconocimiento nacional, pesa más alguien que sea cercano a la localidad. Cuando queremos una bandera, digamos el perfil del alcalde, el perfil del prefecto o prefecta, va a pesar muchísimo la cercanía al territorio. Así que se nos vienen unos meses, Katia, interesantes. Interesantes porque el tema político va cambiando. Acá, pues sobre todo en nuestra ciudad y nuestra provincia, hay una incertidumbre, ¿no? Hay un abandono. Un abandono. Un abandono de una ciudadanía. Ahora, también dejaron... por ejemplo, en la alcaldía anterior, una vara bastante alta desde Nebot hizo un trabajo que la gente le aplaude, la gente aplaude. O sea, Nebot es el recuerdo que tú cuando le preguntas a un guayaquileño o una guayaquileña, Nebot es el recuerdo de aquel Guayaquil que todos, digamos que todos imaginamos cuando decimos Guayaquil, no este Correcto. Guayaquil que ha venido cambiando. Pero viene desde un León que puso las bases y que mucha gente, de pronto los más jóvenes no lo recuerdan. Yo sí lo recuerdo, pero tengo otra edad y me acuerdo lo que era la ciudad, me acuerdo lo que era el malecón, me acuerdo lo que pasaba en el malecón y cómo la gente no podíamos, yo vivía en el centro en esa época, no podíamos caminar porque apestaba la gente, era terrible. Y toda esta reconstrucción, ¿no? Toda esta identidad que nos hicieron crecer. El guayaquileño ha sentido que ha perdido en estos últimos años algo que no debería de pasar y se viene pues y venimos de cara a unas elecciones donde la persona que vaya a representar la ciudad tiene que ser alguien que tenga realmente una buena representación, alguien que nos haga nuevamente tener ese orgullo guayaquileño de lo que ya veníamos siendo. Sí, definitivamente la alcaldía de Guayaquil se configura como una de las que seguramente se llevará gran parte de la conversación y el análisis político. Por un lado, necesitamos a alguien que nos represente y que sea capaz de encarnar aquellos valores más tradicionales del guayacense que de alguna manera podrían tener que ver, digamos, con este León Febres Cordero o inclusive con esta versión de Jaime Nebot Saade. Y yo recuerdo que cuando hubo una manifestación recientemente, decían, bueno, me hace acuerdo de las manifestaciones de Jaime Nebot Saade, y yo decía, la gran diferencia es que eran manifestaciones de gente de a pie. Del pueblo. Así es. De verdad del pueblo. Y lograba unir la persona que vivía en el Guasmo con la persona que vivía en Urdesa, con la persona que vivía en el Centenario, con la persona que vivía en Los Ceibos. Era un espacio donde todos éramos Guayaquil y donde lo que se pedía para la ciudad eran valores, eran derechos ciudadanos, no eran posiciones ideológicas políticas. Y yo creo que un candidato que logre entender eso, o sea, que el guayaquileño quiere ver sus valores en la campaña y quiere ver sus valores en la práctica profesional y en el desarrollo del líder que esté en la papeleta, va a lograr descifrar lo que tanto adolece Guayaquil, y es que venimos como en una orfandad que inclusive, en mi criterio, antecede al gobierno de Aquiles Álvarez. Sí, yo creo que sí, se sintió un cambio. Estamos conversando con Estefanía Luzuriaga, politóloga, sobre el panorama político y también de cara a las próximas elecciones seccionales, que no vamos a analizar profundamente porque aún no sabemos los candidatos, y sin candidatos no podemos hacer ese análisis, pero sí lo que está sucediendo en el país. Pero acá ¿quieres hacer una pregunta, Sebastián Nogales? ¿Cómo le va? Saludos. Mucha gente se habla ahorita de que dicen los partidos están como partidos. En cambio, vemos al presidente que ya explicó que tiene sus candidatos completos. Por ejemplo, dice, no sé quién va a ser el candidato, quién va a estar aquí. ¿Cómo ven el panorama ustedes? Bueno, realmente hay dos grandes puntos. Por un lado, la crisis de los partidos tradicionales. Yo creo que eso justamente nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Y por otro lado, evidentemente, un partido fuerte como es ADN, pero un partido que ha venido creciendo de lo nacional a lo local. Entonces, que tiene como reto entender justamente cómo decodificar estas elecciones seccionales y cómo en un periodo de tiempo que se les acortó muchísimo hacer ese trabajo en territorio que no necesariamente va a estar ligado a las demandas nacionales, sino, como decíamos, a unas demandas muy locales y muy específicas. Eso le representa dos cosas. Le representa, como les decía, un reto, pero también una oportunidad de hacer una campaña distinta, una campaña que logre reubicar
el hartazgo electoral que viene teniendo la ciudadanía. Es decir, si es capaz de hacer las cosas de manera diferente, puede aprovecharse de ese hartazgo que vienen dejando los partidos tradicionales. Mi criterio, el PSC tiene oportunidades también, hablando de Guayaquil en particular. El problema del PSC es que le falta, en cambio, la figura del líder. ¿Quién es capaz de recoger ese sentir, eso que conversábamos de los valores, de la tradición guayacense y encarnarlo? Y también cómo aprovechar el momento, porque es histórico, que ustedes están siguiendo por un camino muy correcto, dicen, tengo mis candidatos, pero no conformarse y no caer en como que decir, no, me quedo ahí porque ya voy a ganar. Nos referimos a ADN. A ADN, sí. Sí, digamos. No, pues la candidatura, me fue en general. Claro, ella no es ADN, claro, por no. si acaso. Sí, las candidaturas, ¿cómo le decía al gobierno que no sé, como conformarse y decir, como va a ganar, parece que dice, tengo todo para estar para mí, no conformarse? No, claro, por supuesto, es lo que te decía, no podría tener una mirada conformista porque pueden aparecer actores de partidos seccionales, de movimientos seccionales, que de repente están fuera del scope que han previsto y puede dar una sorpresa, un outsider, es decir, siempre en las elecciones pasa, seccionales, ¿no? Siempre hay estos posibles disparadores de resultados. Y ahí, Estefanía, te quiero hacer una invitación próxima cuando ya salgan los candidatos, sobre todo para analizar Guayas, prefectura, alcaldía, algo muy importante, ¿no? Para acá, para nosotros, algo que va a crear un gran debate, porque si bien es cierto, largo tiempo tuvo la alcaldía el PSC. Después pasó pasó Aquiles y ahora pues vamos a ver qué partido la va a tener, ¿no? Y como tú dices, más que sea un tema ideológico, que sea alguien que realmente trabaje para la ciudad, porque la gente no está contenta y eso se refleja. Sí, yo creo que definitivamente el reto va a estar en encontrar quién encarna justamente ese sentir guayacense y quién encarna también esas demandas locales que la ciudadanía busca ver resueltas en el próximo periodo electoral. Así que bueno, muchísimas gracias Estefanía Luz Uriaga por acompañarnos el día de hoy. Ella es politóloga, analista política. Hemos hablado sobre el panorama político de nuestro país, un poco la traducción también, no más que el panorama, explicar un poco, traducir cómo cada cosa se ve reflejado al guayaquileño, al ecuatoriano, a la persona que está transitando. Y eso, ¿no? Comunicar, un poco traducir también, ¿no? Esa parte técnica que a veces no se entiende qué quiere decir, cómo nos afecta o cómo no nos afecta. Entonces, más que todo para eso era la entrevista. Muchísimas gracias, Katia, como siempre por la invitación, feliz de acompañarlos. Y una próxima invitación cuando ya estén las candidaturas confirmadas. Por Nos supuesto. vamos a un corte comercial.